Juve 2026. Desde España, para una generación que busca respuestas reales, emerge una voz clara, directa y sin filtros. Itiel Arroyo, pastor, autor y conferencista internacional, ha llevado un mensaje que despierta fe, confronta lo superficial y apunta al corazón. Desde Europa hacia las naciones, su voz ha impactado a miles de jóvenes, llamándolos a vivir una fe auténtica, sin máscara y con propósito. En la Juve 2026, demos la bienvenida al pastor Itiel Arroyo. ¡Wow! Creo que me estoy enamorando de esta juventud boliviana apasionada por Dios. Realmente estoy sorprendido con la intensidad que tenéis. Probablemente yo estaría muerto en esa silla, así, medio en coma, por toda la intensidad, por las pocas horas de sueño, por haber corrido ayer el maratón 5K, y sin embargo estáis aquí con los ojos bien abiertos, adorando a Dios y dispuestos a escuchar su palabra. Tenéis toda mi admiración y todo mi respeto. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: oye, se te ve bonito, se te ve bonita esta mañana? Dale un abrazo, dile: qué contento estoy de compartir este momento contigo. Gracias, tú también. Señor, gracias por tu presencia. Ay, podemos oler el perfume de tu amor esta mañana aquí entre nosotros. Gracias por ese abrazo de Padre que tú nos has dado esta mañana. Nos has abrazado con tanta ternura, con tanto amor. Tantos jóvenes con corazón huérfano hoy han recordado que no están abandonados, no han sido olvidados, sino que hay un Padre bueno que los ama y los abraza. Señor, yo te pido que ahora me des gracia para compartir este mensaje que es tan difícil de compartir, tan duro para el corazón de estos jóvenes. Señor, siento que va a ser una batalla espiritual los próximos minutos, una batalla que se va a librar en el corazón de estos jóvenes. Sé que algunos van a querer levantarse de la silla, marcharse, porque va a ser duro escuchar lo que van a escuchar esta mañana, pero yo te pido que tu Espíritu Santo les convenza de que lo que hoy van a escuchar es la llave que puede abrir la puerta de su destino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. He estado orando por vosotros esta mañana porque probablemente este sea uno de los mensajes más difíciles de predicar para una generación que ha sido muy dañada por sus papás. Vosotros sois bolivianos, conocéis mucho mejor de lo que lo conozco yo la situación en las familias de Bolivia. Pero no necesito ser un profeta para saber qué es la historia de dolor, de hijos que han sido abandonados, que han sido abusados, que han sido traicionados, que pusieron sus esperanzas en unos padres que no cumplieron lo que prometieron.
Y lo fácil esta mañana es posicionarnos como víctimas y echar la culpa a nuestros padres de todo lo malo que nos ha pasado en la vida. Y sí, papá y mamá tienen responsabilidad, y todo padre y toda madre va a dar cuenta delante de Dios respecto a si ha sido un buen mayordomo de la vida de esos hijos. Pero esta mañana no vamos a hablar de lo que hicieron mal tus padres, vamos a hablar de lo que tú vas a hacer con eso que ellos hicieron, de tu responsabilidad en esta relación. Yo sé que lo fácil aquí es verse como una víctima, pero hoy quiero que tú asumas tu responsabilidad en esta relación y que puedas posicionarte como un hijo o una hija que honre a su padre y a su madre, a pesar de que su papá y su mamá no sean dignos de esa honra. Entonces, lo que voy a compartir en los próximos minutos te va a dar ganas de levantarte de esa silla, irte ofendido, maldecirme y decir: y él no tiene ni idea de lo que está hablando, él no sabe nada de mi sufrimiento. Y es cierto, no sé nada de tu sufrimiento. Probablemente tu historia sea tan dolorosa que yo ni siquiera puedo acariciarla con un dedo. Escúchame, soy consciente de esto, pero te desafío a quedarte hasta el final, porque creo que hoy vas a recibir en tu mano una llave que tiene el poder de abrir la puerta de tu destino para siempre. Esto que voy a compartir con vosotros fue lo que me trajo hasta aquí. Yo soy el hombre que soy porque en un campamento como este yo tomé esa llave, la llave de la honra a mis padres, y abrí la puerta. Si hoy estoy compartiendo este mensaje sobre esta plataforma, es porque un día tomé una decisión. Esa decisión me ha traído hasta aquí, y sé que esa decisión puede liberar tu destino también. ¿Estás listo para esto? ¿Estás lista para esto? Me gustaría que pudieses prestar atención a un vídeo que voy a poner en la pantalla. Por favor, dentro vídeo.
sea. Génesis 9, 20 al 25, dice así: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea. Esto es uno de los episodios más escandalosos de toda la Escritura. En este acontecimiento podemos ver cómo Noé, el hombre de Dios, aquel hombre que Dios había elegido como catalizador del juicio divino, del diluvio que iba a aniquilar a toda vida humana, animal y vegetal sobre la tierra, ese hombre que Dios eligió para construir un arca de salvación y reiniciar la historia humana, ese hombre, Noé, cuando la historia estaba comenzando de nuevo, plantó una viña, se hizo vino y se embriagó. Pero el texto no dice que solo se puso un poco feliz bebiendo vino. No, dice que literalmente se emborrachó con una borrachera tan severa que perdió el conocimiento. Quedó tirado, desnudo en su tienda, inconsciente, probablemente envuelto en su propio vómito, en un estado de vergüenza absoluta. El hombre de Dios, tirado en el suelo, en un estado de vergüenza, borracho y oliendo a vómito. Y querido, querida, es muy fácil leer esta historia en la distancia y ponernos sobre una plataforma de superioridad moral y juzgar a Noé por su error. Pero piénsalo un poquito, piensa en lo que tuvo que vivir Noé. Quizá la historia del arca de Noé te resulte una historia infantil de animalitos que estaban dentro de un barquito. Pero querido, querida, la historia del arca es la historia de un juicio divino que aniquiló toda vida biológica sobre el planeta Tierra. Toda vida excepto aquella que fue preservada en un arca. Dice la Biblia que la maldad de los seres humanos era tanta que Dios decidió terminar con la humanidad y reiniciar nuevamente la historia. Y eligió a Noé para que construyese un arca. Y durante más de 100 años de construcción, Noé no solo fue el constructor de un arca, fue el predicador del arrepentimiento. Predicó a su generación: arrepentíos porque el juicio de Dios viene, arrepentíos porque el juicio de Dios viene. Pero todo el mundo se reía de él. Fue probablemente el peor evangelista de toda la historia de la humanidad, con los peores resultados evangelísticos, porque solo él y su familia entraron en el arca. Y cuando Dios envió el diluvio, trajo a todos los animales, insertó a Noé y a su familia dentro del arca, y fue la mano de Dios, escucha esto, la mano de Dios la que cerró la puerta del arca. No fue la mano de Noé,
fue la mano de Dios la que cerró la puerta del arca. Y cuando las fuentes del cielo y del abismo se abrieron y el planeta empezó a inundarse, imagino que muchas personas desesperadas irían corriendo al arca buscando refugio. Imagino que había padres, madres con sus hijos gritando a la puerta del arca: ¡Noé! ¡Noé! ¡Ábrenos! Pero Noé no podía abrir una puerta que Dios había cerrado. El tiempo había terminado y el juicio era inevitable. Y yo no sé, la Biblia no lo dice, pero si tú vives un acontecimiento de esas características, debe ser un trauma para tu mente y para tu corazón. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un hombre que contempló cómo aquellas personas de su generación a las que predicó arrepentimiento, Dios las juzgó en un juicio. Quizá los gritos de aquellas madres gritando por sus hijos a la puerta del arca fueron tan traumantes para Noé, que quizá, yo no lo sé, la Biblia tampoco lo dice, Noé bebió para olvidar. Quizá Noé estaba tan traumado, tan impactado por lo que vivió, que quizá Noé se emborrachó para olvidar. Sea como sea, no sabemos por qué Noé se emborrachó, solo sabemos que lo hizo. Y ahí quedó, tirado en el suelo, inconsciente, envuelto en su propio vómito, en un estado de vergüenza total. Y dice la historia que entonces uno de sus hijos, presta atención, uno de sus hijos entró en la tienda de su padre y vio a Noé, su papá, tirado en el suelo, en un estado de vulnerabilidad total. Y Cam, en vez de socorrer a su papá en el momento de su mayor vergüenza, en vez de ayudarlo, en vez de cubrirlo, limpiar su vómito y ayudarle en un momento de vergüenza, Cam juzga a su padre. Se pone en una posición de superioridad moral y lo juzga. Y no solo lo juzga, sino que lo abandona en su vergüenza y se va fuera de la tienda a contarle el chisme a sus hermanos, a avergonzar a su padre frente a sus hermanos por aquel error, por aquella borrachera. Dice la Biblia que cuando sus hermanos escucharon esto, tuvieron un corazón diferente. Se pusieron un manto sobre el hombro y caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, para dignificarlo, para tratarlo con honor, se acercaron a él y con mucho cuidado cubrieron la desnudez de su padre. Limpiaron su vómito y esperaron a que su padre despertase de la borrachera. Cuando su padre despertó y supo lo que habían hecho los hijos, el papá Noé bendijo a los hijos que le cubrieron en el momento de mayor vergüenza, pero maldijo al hijo que lo juzgó y lo abandonó. Y esa maldición persiguió a Cam durante el resto de toda su vida. Y quiero que me prestes atención ahora, porque lo que te voy a decir es la verdad, aunque duela. Y es esta: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Y cuando estoy hablando de la desnudez de tus padres, estoy hablando de los errores de tus padres. Estoy hablando de los fracasos de tus padres. Estoy hablando de las debilidades de tus padres.
En otras palabras, la desnudez de tus padres son sus vergüenzas. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, cuántos hijos en la sala ya han vivido lo suficiente como para descubrir las vergüenzas de sus papás? ¿Cuántos ya se han dado cuenta que sus papás no son perfectos? Que no son esos héroes que esperaban que fuesen cuando erais niños. ¿Cuántos ya se han dado cuenta de que sus papás no cumplieron sus promesas? Se traicionaron mutuamente. ¿Cuántos ya han visto a sus papás dando un golpe sobre la mesa y levantando la voz el uno al otro? ¿Cuántos han visto a sus papás rompiendo los platos, gritando o no cumpliendo lo que decían? ¿Cuántos han visto a sus papás mintiendo, traicionando o clavando un puñal al otro? ¿Cuántos han visto a sus papás abandonando sus responsabilidades, siendo infieles? ¿Cuántos han visto a sus papás desnudos en su vergüenza y han visto que no daban la talla? No necesitas vivir mucho para darte cuenta de la falencia de tus padres. Probablemente son las personas que mejor conoces en el planeta Tierra, porque son las personas que has tenido más cerca y las conoces muy bien. Pues escúchame, Dios no bendecirá a una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus papás. Y cuando estoy hablando de cubrir las vergüenzas de sus papás, no estoy hablando de ocultar, no estoy hablando de negar, ni siquiera estoy hablando de justificar sus vergüenzas. Escúchame, lo que han hecho tus padres está mal. Han fracasado en su responsabilidad, mintieron, abandonaron, traicionaron, te hicieron daño, no estuvieron a la altura de su responsabilidad como padres. Sí, eso es verdad, y yo no te pido que lo ocultes, que lo niegues o lo justifiques. Te estoy diciendo que Dios nos pide que pongamos un manto de honor sobre las vergüenzas de tus papás, que los dignifiquemos a pesar de sus errores, que los cubramos con amor a pesar de sus debilidades. Y por favor, en este momento voy a hacer un paréntesis aquí, un paréntesis que debo hacer en esta región, porque es una región con altos índices de abuso físico y sexual en Latinoamérica. Si estás experimentando abuso, violencia o abuso sexual en tu casa, lo tienes que denunciar. Lo tienes que denunciar. Puedes pedir ayuda en la iglesia y una iglesia responsable te va a ayudar a denunciar eso frente a las autoridades. Tienes que hacerlo, ¿está bien? ¿Ha quedado claro lo que estoy diciendo? Se denuncia el abuso. Pero cuando hablo de cubrir, escucha esto, estoy hablando del caso general de padres imperfectos, padres que cometen errores, padres que no saben ser padres porque tampoco tuvieron padres que sabían ser padres. Te estoy hablando de poner un manto de honor sobre los errores de carácter de tus padres, sobre sus fracasos, sobre sus debilidades. Estoy hablando de otra cosa. Porque es fácil honrar a tus pastores, a los cuales ves sobre el escenario, pero qué difícil es honrar a papá y a mamá que los ves en casa. Tú puedes venir a mí y pedirme una foto porque te parezca que soy un héroe y quieres una foto conmigo porque me honras, porque me ves en el escenario. Pero la verdadera prueba es si eres capaz de honrar a aquellos que ves en tu casa.
y que son tu autoridad y que conoces sus peores fracasos. Esa es la verdadera prueba del corazón, no honrar a tus pastores. Eso no es difícil, es honrar a tus padres. Eso es la mayor prueba del corazón. Y escúchame lo que quiero decir. Es cierto que Noé falló y no hay justificación para la borrachera de Noé. Noé pecó, Noé lo hizo mal, Noé transgredió la ley de Dios. Pero el error de Noé no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Es más, yo creo que el error de Noé era una prueba para el corazón de sus hijos, una prueba que iba a revelar la verdadera naturaleza del corazón de sus hijos. Porque ¿sabéis dónde se revela lo que realmente somos? No aquí en Rap Juve, aquí todos somos titanes. Aquí todos somos o apóstoles o evangelistas o maestros o profetas o pastores. Aquí todos estamos peleando por la copa. Aquí todos somos salvajes. Aquí todos somos impresionantes. Pero ¿sabes dónde se revela quién realmente eres? En casa. Ahí es donde tú y yo somos de verdad. Ahí es donde tu corazón y mi corazón se revela de verdad. Yo no soy lo que soy en el escenario, yo soy lo que soy en mi casa. En mi casa se revela lo que realmente soy. Y la prueba más grande que va a pasar en tu vida es honrar a aquellos que conoces perfectamente. Aquellos padres y madres de los cuales ya has descubierto su desnudez, sus vergüenzas. Esa es la mayor prueba de tu corazón. Pero escúchame, es la prueba que te abrirá la puerta de tu destino. ¿Y por qué lo sé? Porque a mí también me tocó hacerlo. Quiero hablarte de mi papá. Ponme las fotos de mis viejitos. Mira, aquí están. Los años 80, los años locos. El bigote estaba de moda. Ese es mi papá, don Emiliano. Esta es mi mamá, doña Florentina. En este momento no tenían preocupaciones, solo había química, pasión y entrega. Y vete la siguiente foto. Esto terminó en boda. Me da cosa ver a mis papás besándose, pero tengo una noticia para ti. Tus papás no solo se besaron, tus papás hicieron el amor. Y después de esto, siguiente foto, llegué yo. Ya la cara de mis papás no es la cara tranquila de un año atrás, porque aquí aparecí yo. Yo sé que ves esta cabeza y dices, los aliens están entre nosotros. Además, yo sé que fui concebido en la luna de miel, porque yo he hecho los cálculos y yo fui concebido en la luna de miel. El cálculo está perfectamente hecho. No les di ni tiempo. Y la verdad es que yo era un niñito bastante bonito. Ponme la siguiente foto, aquí estoy. Un niño de anuncio, ¿verdad? Un niño de estos que pueden vender pañales y biberones en la televisión. Y yo estaba sentado en el trono en mi casa porque era el hijo primogénito y en aquel momento el único. Y mi vida era maravillosa hasta que llegó ella. Ponme la siguiente. Mi hermana. Qué desgraciada. Me robó el protagonismo y tuve que compartir el trono con ella durante el resto de mi vida. Pero quiero enseñarte la foto que es importante para mí. Es esta foto con mi papá cuando yo era un jovencito. Aquí está don Emiliano. Don Emiliano no fue un mal padre. Escúchame, era un padre trabajador.
Era uno de esos padres que se levantaba muy temprano por la mañana y llegaba muy tarde en la noche porque se pasaba todo el día trabajando para que en casa no faltase lo que a él le faltó. Era muy trabajador, muy entregado, pero era un hombre tosco. Era un hombre que yo defino como incapaz de expresar sus emociones. Él no era capaz de mostrar afecto físico o verbal a sus hijos. Por ejemplo, mi padre no sabía decir un te quiero. Mi padre no sabía dar un abrazo. Y durante toda mi niñez y adolescencia, juventud, hasta los 18 años, mi padre no me abrazó. Sí, se sacaba algunas fotos, pero mira dónde tiene las manos el desgraciado. No me tocaba, no me abrazaba, no me decía te quiero. Y yo era un niño muy acomplejado que experimentó mucho bullying en la adolescencia. Y aunque mi padre nunca abandonó la casa, él estaba emocionalmente lejos de la familia. Ahora, yo lo entiendo ahora porque al conocer su historia, descubrí que el contacto más cercano que mi papá tuvo con su papá era cuando su papá le pegaba con un palo. Entonces un hombre al que nunca le dijeron te quiero, un hombre al que nunca acariciaron, un hombre al que solo golpeaban con un palo, no sabía lo que era expresar amor. Y él pensaba que su responsabilidad era solamente traer dinero a casa, y lo hizo bien. Pero mi mamá también se sintió abandonada por mi padre emocionalmente. Discutían mucho. Yo tengo recuerdos en mi casa de platos rotos por mi madre en arrebatos de ira, donde mi madre desesperada rompía los platos en la cocina. Mis papás durante toda mi niñez y adolescencia durmieron en cuartos separados. Nunca se divorciaron legalmente, pero hacían vidas separadas, uno en una habitación y otro en otra habitación. Algunas noches mi mamá lloraba y yo me acercaba a la habitación de mi mamá y mi mamá me abrazaba después de una discusión con mi papá. Y no la juzguéis, era una mujer rota. Ella me decía, siendo yo un niño: hijo, me arrepiento de haberme casado con tu papá, fue el peor error de mi vida. Y poco a poco, esas palabras de mi mamá, esa ausencia del afecto de mi padre, fue creando en mi corazón una ofensa contra mi padre y le odié. Le juzgué en mi corazón y lo castigué. ¿Y cuántos hijos aquí saben castigar a sus padres? Es fácil castigar a papá y a mamá. Lo puedes castigar con tu silencio. Los puedes castigar diciendo: si tú no me expresas afecto, yo tampoco te expresaré afecto. Los puedes castigar diciendo: en cuanto pueda te voy a sacar de mi vida y tú no vas a significar nada para mí. Y yo tomé todas esas decisiones en mi corazón. Decisiones que se hacían cada vez más fuertes porque en medio de esa situación mis papás eran gente de iglesia. Levantaban las manos y adoraban a Dios y luego iban a casa y dormían en 2 cuartos separados y nunca arreglaron su conflicto. Y yo crecí con esa situación de hipocresía en mi casa. Pero yo amaba a Dios, porque en mi casa Dios estaba presente. Y fui comprometiéndome con Dios en mi juventud, como estás haciéndolo tú. Fui a campamentos, tuve encuentros con Dios, y Dios se me reveló como un padre que podía llenar todos los vacíos que mi padre biológico había dejado. Y yo me sentía tan cerca de mi Padre Celestial que cuando cumplí 18 años, antes de entrar a la universidad, decidí dedicar 1 año de mi vida para irme a un seminario y formarme teológicamente.
Me fui a la montaña con unos estudiantes internacionales y durante un año aprendí a leer mi Biblia, aprendí teología, Dios me liberó, Dios hizo cosas increíbles, palabra profética llegó a mi vida. Y cuando terminó ese año, yo tenía 18 años en aquel momento, yo me sentía listo para ser el hombre de Dios. Y recuerdo que allí en la montaña hice una oración y le dije: Dios, estoy listo. Sé que me estabas esperando, pues aquí estoy, listo para ti. Dime qué quieres que haga. ¿Quieres que me convierta en predicador? Agarre el micrófono y predique a las multitudes. Yo lo haré. O no, quizá prefieras que sea un misionero que vaya a la tribu en África, a los Tumbuctú, y les predique el evangelio. Pídemelo. Estoy dispuesto a obedecer. Se me ocurre todavía una idea mejor. ¿Qué te parece si voy a Medio Oriente, a Afganistán, y muero como mártir en tu nombre? Pídeme lo que quieras, Dios. He aquí, tu siervo humilde te escucha. Y Dios me dijo: Itiel, cualquier cosa que te pida vas a hacer. Y yo dije: sé, pídeme lo que quieras, sé que me necesitas. Me dijo: cualquier cosa, sé. Y Dios me dijo bien clarito, pocas veces he escuchado tan clara la voz de Dios. 18 añitos. Me dijo: Itiel, olvídate de ser predicador, olvídate de las misiones, olvídate de morir como mártir. Lo que quiero que hagas ahora mismo es que regreses a tu casa y durante los próximos años honres a tus padres como no lo has hecho hasta ahora. Y me dijo 3 cosas muy específicas. Lo primero que me dijo es: quiero que estudies una carrera universitaria y traigas el título a casa para honrar a tus padres con ese título universitario que va a ser como una corona sobre la cabeza de tus padres. Número 2, quiero que abraces, beses y acompañes emocionalmente a tu mamá, porque ella es una mujer rota y necesita sentir el abrazo de su hijo a pesar de sus rupturas internas. Y número 3, quiero que perdones a tu papá por lo que te hizo. Y yo le dije: ¿seguro que no quieres que muera como mártir? Y en aquella montaña aprendí algo que tristemente muchos de vosotros todavía no habéis aprendido. Y es esto: Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Te lo voy a volver a decir: Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Queridos, queridas, la conducta de tu corazón en la casa de tus padres te va a calificar o descalificar delante de Dios para los asuntos de su casa. Estás a prueba. Pero no aquí en Rap Juve. Estás a prueba en la casa de tus padres. Y si tu corazón no da la talla con ellos, no da la talla con Dios. Fue duro escuchar esto para mí. Y si me aguantas hasta el final, te contaré qué decidí. Porque probablemente fue la pelea más dura que he tenido con Dios. ¿Alguna vez has peleado con Dios? ¿Alguna vez te has dado de puñetazos con Dios? ¿Alguna vez has agarrado a Dios y has dicho: pídeme cualquier cosa menos eso? Si aguantas hasta el final, te contaré cómo terminó mi historia. Pero en este momento me gustaría explicarte qué significa la honra. Ponlo en la pantalla. Efesios 6, 2, 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
¿Cuántos de los que están aquí quieren tener abundancia y larga vida sobre la tierra? ¿Cuántos de los que están aquí quieren prosperar y vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? Honrar, en definición, es dar un alto valor a alguien. Honrar significa dar un trato especial a alguien. O una de las definiciones que más me gusta es esta: honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Honrar, en esencia, se trata de afirmar y respetar una posición. Una posición de alguien que está en tu vida y que Dios considera que es importante. Quizá tú no lo consideres, pero Dios considera que ese hombre y esa mujer llamado padre y madre es importante, porque ese padre y esa madre fue la manera en la que Dios te tuvo a ti. Quizá tú pienses: no, yo fui el error de una noche loca de mis padres. Mira, tus padres podían estar borrachos, pero tú estabas en el plan. Ese espermatozoide y ese óvulo, estadísticamente hablando, es una improbabilidad matemática. Tú, siendo tú, eres único en todo el universo y nunca habrá nadie igual a ti. Y para ser quien eres, exactamente como eres, Dios necesitó a ese loco y a esa loca llamado padre y madre. Quizá tú pienses que eres un error, pero no eres un error. Tú estabas en el plan y Dios usó a ese loco y a esa loca para tenerte a ti. Es la posición. Es tu genealogía, es una genealogía dura. Bueno, estudia la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús es una genealogía de gente mal de la cabeza. Abusadores, violadores, fornicarios, prostitutas están en la genealogía de Jesús. Y Jesús nació para romper con esa genealogía y escribir una nueva historia. Y Jesús honró su genealogía, porque en 2 evangelios la genealogía de sus vergüenzas no quedó oculta para nosotros. Su historia está ahí, porque Jesús no se avergüenza de quiénes fueron sus padres. Todos esos hombres y mujeres de su genealogía fueron importantes para que Jesús naciese. Escucha lo que voy a decir ahora. La honra a papá y a mamá es uno de los 10 mandamientos más importantes en la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos regulan nuestra relación con otros seres humanos. Y el 5.º mandamiento, el que está en el corazón de la ley, es el que regula la relación primaria de nuestra vida, la relación de la cual brotan todas las demás relaciones, la relación que es la única relación que tú no eliges, que Dios elige para ti. Porque tú puedes elegir tus amigos, puedes elegir tu pareja, puedes elegir tu iglesia, pero te diré algo que no puedes elegir: no puedes elegir a papá y a mamá. Dios lo elige por ti. Y el primer mandamiento que regula nuestras relaciones humanas es el mandamiento de honrar a padre y a madre. Y te digo una cosa: ¿te has dado cuenta de que es el único mandamiento cuyo cumplimiento lleva incorporado una promesa? Dios mismo jura sobre ese mandamiento. Dice: prometo, palabra de Dios, que si honras a papá y a mamá, te daré prosperidad y larga vida. Es el único mandamiento con el cual Dios se compromete con una promesa, el único. ¿Y qué promesa? Quizá cuando Dios estaba redactando los 10 mandamientos dijo: bueno, no matar no es tan difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Honrar a papá y a mamá? Pues mira, a ese voy a ponerle promesa para que la gente se anime.
Porque a veces es más difícil honrar a papá y a mamá de lo que significa no transgredir los demás mandamientos, ¿verdad? Pero además, la Biblia es clara en Proverbios 20:20 cuando dice: al que maldice a su padre o a su madre, la lámpara de su vida se le apagará en la más terrible oscuridad. Fíjate lo que dice. Dice que si maldices a tu padre, si deshonras a tu padre o a tu madre, la maldición va a llegar a tu vida. Literalmente la luz de tu alma se va a apagar. Es decir, la deshonra te convierte en un tipo de persona cuya luz se ha extinguido dentro de él. Ahora, la pregunta que quizá te hagas esta mañana es: ¿por qué es tan importante para Dios que honremos a papá y a mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que la respuesta no es fácil, pero yo he llegado a creer esto. Creo que es importante para Dios porque Dios mismo se identifica a sí mismo como Padre. Y como Dios se identifica a sí mismo como Padre, sabe que tus padres son el reflejo de Él en tu vida. Es más, el primer reflejo que tenemos de la divinidad cuando somos niños es papá y mamá. Papá y mamá representan para nosotros a Dios. Y la relación que tenemos con papá y mamá condiciona mucho nuestra manera de ver a Dios. Fíjate, el psicoanalista Sigmund Freud, que era ateo, dijo: la actitud de una persona hacia su padre biológico condiciona la actitud de esa persona hacia su Dios. Es decir, la relación que nosotros tenemos con nuestros padres biológicos condiciona la relación que vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Si no eres capaz de honrar una autoridad visible y cercana como la de tus padres biológicos, no podrás honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. No te engañes. Hay una conexión entre tu relación con Dios y tu relación con tus padres. Jesús fue muy severo con aquellas personas que querían separar su devoción a Dios de su cuidado a los padres. Los llamó hipócritas. Fíjate, Marcos capítulo 7 versículo 9. Les decía también: hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Di conmigo, corbán. Que quiere decir mi ofrenda a Dios o dedicado a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Presta atención. ¿Qué era el corbán? El corbán era algo terrible que nacía en realidad de algo hermoso. El corbán era un pacto de consagración que los jóvenes podían hacer. En retiros como estos, retiros espirituales, cuando los rabinos llamaban a la juventud a comprometerse con Dios, les llamaban a hacer un corbán con Dios. ¿Qué significaba hacer un corbán? Un corbán era dedicar tu vida a Dios. Decirle a Dios: Dios, todo lo que tengo, mis talentos, mi tiempo, mi energía y mi dinero es tuyo. Lo dedico a ti. Ya no me pertenece. Es para ti por el resto de mi vida. ¿A cuántos le parece que esa consagración es algo maravilloso? Levanta tu mano. ¿Es maravilloso dedicarle a Dios tu vida? Sí. Pero Jesús condena eso porque algunos de los muchachos que hacían corbán con Dios,
utilizaban ese pacto de consagración a Dios como una excusa para abandonar a sus padres. Cuando sus padres biológicos se hacían mayores, en aquella época no había jubilación universal. El gobierno no se encargaba de los viejitos. ¿Sabéis quién se encargaba de los viejitos? Los hijos. Y esos religiosos consagrados que decían que su vida estaba dedicada a Dios, cuando veían a sus viejitos enfermos, ancianos, con necesidad, ellos que tenían la responsabilidad de cuidarlos en su vejez, les decían a sus viejitos: papá, mamá, me encantaría ayudarte, pero no puedo, porque he hecho corbán a Dios. Y todo lo que tengo es para Dios, por lo tanto no te lo puedo dar a ti. Mi dinero le pertenece a Dios, no a ti. Lo siento, papá, lo siento, mamá, búscate la vida. Y Jesús mira a esos jóvenes que supuestamente se habían consagrado a Él y les dice: ¡hipócritas! ¡Hipócritas! ¿Cómo os atrevéis a decir que os habéis dedicado a Dios si no sois capaces de cuidar de aquello que para Dios es lo más importante, y es la honra a tu papá y a tu mamá cuando más te necesitan? No digas que me honras a mí si no honras a papá y a mamá, porque hay una contradicción en tu consagración. No existe una consagración a Dios si no hay una responsabilidad con papá y mamá. Porque ¿qué puedes hacer tú por Dios? ¿Tú crees que Dios necesita tu servicio? ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? ¿Tú crees que Dios necesita algo de ti? Él es Dios. Pero el rostro de Dios se refleja en el rostro de tu padre y de tu madre. Y cuando tú eres capaz de cuidar, de amar, de proteger a esos viejitos que lo hicieron mal, no dieron la talla, fracasaron, y tú, a pesar de eso, eres capaz de ver el rostro del Padre Celestial en ellos. Todo acto que haces por tus padres es un acto que Dios recibe como una ofrenda para Él. Quiero que me prestes atención, porque ahora es donde se pone emocionante. Porque voy a hablarte del Hijo que nos enseñó a ser hijos. Siento la presencia del Señor. El Hijo que nos enseñó a ser hijos se llama Jesús. Y en la vida de Jesús vemos al menos 3 momentos en los cuales Él honró a sus padres biológicos, María y José. María lo tuvo en su vientre, José lo adoptó. Porque sabemos que Jesús fue engendrado divinamente en el vientre de María, pero José era su padre adoptivo. Y hay 3 momentos en la vida de Jesús que son la manifestación de su justicia. Porque Él no podía servir al Padre Celestial si no cumplía también con su servicio a su papá y a su mamá biológicos. ¿No te has preguntado por qué la Biblia nos enseña un destello de la adolescencia de Jesús? No se nos dice mucho de la adolescencia de Jesús, se nos dice solo una cosa: cuando Él tenía 12 años de edad. Dice que Jesús fue con su papá y con su mamá a Jerusalén, a una de las fiestas importantes que se realizaban en aquella época. Había una gran multitud en Jerusalén
Y en aquel momento Jesús se escapa de sus padres y se va al templo y empieza a discutir con los doctores de la ley acerca de teología. 12 añitos tenía Jesús. Y claro, era una fiesta con tanta gente, parecían latinos los judíos. Ay, todos a la vez. En las fiestas, aquí en Bolivia os encanta, todos a las fiestas, la familia, todo. Que José y María no se dieron cuenta de que su hijo no estaba con ellos hasta 3 días después. Espera, 3 días estuvo perdido Jesús, 3 días perdido en el templo, discutiendo acerca de teología con los doctores de la ley, hasta que de repente José y María llegan al templo y ven a Jesús. 12 añitos tenía, 12 añitos, ahí sentado con todos los doctores de la ley, hablando del reino de Dios. Y viene María, que sí, era María, pero María, como todas las madres en la historia de la humanidad, era exagerada. Y yo me imagino a María ahí diciéndole: José, agárrame, que me va a dar algo, me desmayo, José. José, me va a dar un ataque al corazón, José. Así son las madres, antes y ahora, así son. Y le dice a Jesús: hijo, ¿por qué me has hecho esto? Vas a matar a tu madre. 3 días llevaba buscándote. Y Jesús le dice: ¿por qué me buscabais? Si María hubiese sido latina, ahí se termina la conversación. Porque la madre latina pega primero, pregunta después. Pero Jesús le dice: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y María le dice a Jesús: no, hijo, tienes 12 años, no es el momento. Tienes que regresar con papá y mamá a Nazaret para trabajar en la carpintería de papá. No es el momento de estar en el templo hablando de teología. Es el momento de que vengas con papá y mamá a la carpintería y aprendas a clavar clavos, aprendas a arreglar goteras, aprendas a hacer mesas y sillas, porque tienes 12 años. ¿Y sabéis lo que hizo el Dios encarnado? ¿Sabéis lo que hizo Jesús? El creador del cosmos. ¿Sabéis lo que hizo? Obedeció. La Biblia dice que se sujetó a la autoridad de su papá y de su mamá. Y durante los siguientes 15 a 20 años Jesús la pasó en la carpintería, arreglando goteras, aprendiendo a hacer mesas, construyendo marcos de puerta. Se dedicó porque su papá y su mamá le dijeron: hay que ir a casa a chambear, a trabajar. ¿Cómo se dice aquí? A laburar. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció. Escucha esto. Cuando somos niños, Jesús nos demuestra que la honra a papá y a mamá se manifiesta en obediencia. Mientras eres menor de edad, menor de los 18 años, mientras vives bajo el techo de papá y de mamá, tu honra a papá y a mamá se manifiesta en obedecerles aunque no te guste. Muchos dicen: yo quiero cambiar el mundo para Dios. Pero tu mamá te dice que recojas tu habitación y parece una cochiquera, eres un cerdo. ¿Cómo vas a cambiar el mundo si no eres capaz de limpiar tu habitación? Papá y mamá te piden que seas responsable con el agua y la malgastas, con la electricidad y la malgastas, con tu teléfono móvil y lo estás rompiendo constantemente. ¿Quieres que Dios te dé las riquezas del cielo cuando no eres capaz de administrar las riquezas de papá y de mamá? Porque la comida que comes es del sudor de tus padres, la ropa que vistes es del sudor de tus padres, el techo que te cubre es del sudor de tus padres.
Hay luz y agua por el sudor de tus padres. Y mientras estés en la casa de tus padres, honrar a papá y a mamá significa obedecer a papá y a mamá. Creo que han empezado a aplaudir los padres aquí, pero obviamente estoy entendiendo que papá y mamá no te van a pedir que hagas algo que va en contra de Dios, porque si no, Dios es primero, ¿está bien? Pero entender lo que quiero decir. La honra cuando eres menor se manifiesta en obediencia. Ahora, cuando creces, ¿cómo se manifiesta la honra? Jesús nos lo enseña de una manera muy práctica. Ya Jesús tenía 30 años de edad, había sido bautizado con el Espíritu Santo y estaba comenzando su ministerio. Y mamá lo lleva a una boda en Canaán. Y ahí, en la boda, los novios se quedan sin vino. Y quizá eso para ti no sea un escándalo, pero en aquella época que los novios se quedasen sin vino era una vergüenza para la familia. Y María, que sabía que Jesús era el Mesías, le dice: Jesús, es el momento de que hagas lo tuyo. Y Jesús dice: no es el momento, mamá. No es el momento. Y María dice: hijo, es el momento, tienes que hacerlo. Mami, no es el momento ahora, no es el momento de exponerme. ¿Y qué hace María? Porque María era una madre. Mira a los que están ahí y dice: haced lo que Él os diga. Cierra la puerta y se va. ¿Y cuántos han entendido el mensaje oculto? ¿Y dónde se manifiesta la honra de Jesús a su mamá en ese momento? No en obediencia, porque Él ya no tenía que obedecer, era mayor de edad. ¿Sabes en qué se manifiesta la honra de Jesús a su madre? En el respeto, en no avergonzarla, en sabiendo que no tengo que obedecer, aún así voy a considerar tu palabra. Porque cuando creces, la honra ya no es obediencia, ya no tienes que obedecer a tus padres, eres mayor de edad y eres responsable de tu propia vida. Pero ¿sabes dónde se manifiesta la honra? En el respeto. No necesitas a tus padres, pero los llamas por teléfono y les dices: papá, mamá, dadme un consejo. Respetar es involucrar a papá y a mamá en las decisiones de tu vida, porque aunque tú seas universitario y seas más inteligente que ellos son más sabios que tú, porque ellos se formaron en la universidad de la vida. Y es preguntarle a papá y a mamá: papá, mamá, ¿cómo lo haríais vosotros? Es no levantarles la voz. Porque ¿cuántos saben aquí que cuando tú eres mayor de edad, tus padres empiezan a hacerse viejos, y cuando se hacen viejos se hacen como niños, ¿verdad? Hijo, no sé cómo funciona el teléfono móvil. Mamá, te lo he arreglado ya unas 10 veces. Es que no soy capaz de enviar este meme de gatitos a mis compañeras. ¿Y cuántos hijos empiezan a hablar mal a sus padres? Cállate, que no sabes nada, déjate de móviles. El respeto es ver a ese papá y esa mamá que no saben hacer lo que tú sabes hacer, porque no son de la era tecnológica, y aún así decir: venga, que te enseño, me siento a tu lado. Tú me enseñaste a comer cuando yo era un baboso. Tú me enseñaste a hacer pipí y cacá cuando yo me hacía pipí y cacá encima. Ahora déjame que yo te enseñe a usar tu smartphone. Y no grito a mi viejito, no grito a mi viejita diciendo: no sabes nada. No me río de ellos, no me burlo de ellos por sus falencias, sino que los respeto porque son los que me limpiaron el culito. ¿Se puede decir aquí esto? En España lo decimos así. Respeto a las canas, respeto a la sabiduría, respeto a la posición. Así es como se manifiesta la honra, cuando ya no les tienes que obedecer, pero los tienes que respetar. Y ya estoy terminando.
Pero hay un acontecimiento más en el cual Jesús, ay, Dios mío, mi Jesús, el Hijo de los hijos, nos enseñó a honrar a papá y a mamá. Y ocurrió en aquel momento que estamos celebrando el día de hoy, el momento de la crucifixión. En aquel momento, cuando Jesús estaba siendo crucificado en el Gólgota, abierto, herido, sangrante, en un dolor extremo en aquella cruz, abierto de par en par frente a toda la humanidad, cargando con tu pecado y con mi pecado, consumando su propósito, porque Él nació para morir en aquella cruz. Era el plan del Padre Celestial para salvarnos a todos nosotros. Y cuando estaba realizando el acto más importante de toda la historia de la humanidad, el acto por el cual tú y yo estamos aquí, el acto que estamos celebrando el día de hoy, el acto de la crucifixión, no había un momento más importante en la historia del cosmos que ese. Aún nuestro Jesús, en aquella agonía terrible, en aquel sufrimiento que le dejaba sin aliento, luchando por respirar en aquella cruz, tuvo un momento para honrar a su madre. ¿Y sabéis cómo lo hizo? Mirando hacia abajo. ¿Y sabéis con qué mirada se encontró? Con la mirada de María, su mamá. Porque ¿dónde iba a estar una madre cuando su hijo estaba siendo ejecutado? A los pies de aquella cruz estaba María, sufriendo, llorando la muerte de su hijo, sin entender todavía que iba a resucitar, porque ella todavía no lo entendía, sufriendo como madre. Y al lado de ella estaba el discípulo amado de Jesús, que se llamaba Juan, el único que estuvo ahí a los pies de la cruz. Y Jesús, en medio de ese sufrimiento, cuando todavía no tenía, cuando apenas le quedaba aliento para hablar, decidió dedicar sus últimos alientos para hablar a su madre y decirle: mami, me marcho, pero tranquila, Juan cuidará de ti. Juan, cuídame a mi viejita. He aquí tu madre, he aquí tu hijo. Y muchos no entienden lo que Jesús hizo en ese momento, pero es muy sencillo. Le arregló la jubilación a su madre. Porque la responsabilidad del cuidado de las madres era de los hijos primogénitos. Y como Jesús ya no iba a poderse encargar de su madre, una madre que estaba estigmatizada porque era la madre del hereje, María estaba abocada a la pobreza por haber sido la madre de Jesús. Pero Jesús, aunque estaba lidiando con el problema de la humanidad, con el pecado, todavía tuvo tiempo de acordarse de su mamá y arreglarle la jubilación. Le dijo: mami, tranquila, Juan va a cuidar de ti. Juan, cuídame a mi viejita. Y la historia dice que Juan, hasta el día de la muerte de María, la cuidó. Se la llevó a Éfeso y Juan cuidó de María hasta que María partió a la presencia de Jesús. Y yo no sé si te has dado cuenta de este detalle, pero ¿sabes cuál fue el discípulo que vivió más años de entre los 12? ¿Sabéis cuál fue el único discípulo que no murió como mártir, sino que murió de viejo?
Juan, porque honrar a papá y a mamá te da abundancia y larga vida, pero si además cuidas de la mamá de Jesús, amigo, te llevas el premio gordo. Juan murió de viejo teniendo la revelación de Apocalipsis, y yo creo que fue la recompensa que Jesús le dio a Juan por cuidar de su viejita. Y quiero terminar con esto. ¿Puedes ayudarme? Esta mañana tenemos que decidir, túmbate, si tú y yo vamos a ser como Cam o como Jesús. Como Cam o como Jesús. Ser como Cam es ver a nuestros padres tirados, desnudos, avergonzados, y ponernos sobre ellos y decir: te lo mereces porque no lo hiciste bien. Juzgarlos con un sentido de superioridad moral, diciendo: bueno, tú no lo hiciste bien, yo no te debo nada, arréglatelas tú. Ponernos en una plataforma de superioridad moral, juzgar a nuestros padres, y no solo juzgarlos, sino castigarlos. Los castigamos con el silencio, los castigamos devolviéndoles lo que nos hicieron, los castigamos sacándolos de nuestra vida, los castigamos abandonándolos en su vejez. Pero existe un camino diferente, y es ser como Jesús. Es levantar a nuestros padres de sus vergüenzas y sentarlos en el trono de nuestros éxitos, en el trono que construimos para ellos, de una vida bien vivida. Donde ellos no llegaron, llegaremos nosotros. Lo que para ellos fue una carencia, para nosotros será un logro. Y construimos un trono donde sentar a nuestros padres y les ponemos un manto de honor. Y aunque ellos fracasaron, no lo hicieron bien, no dieron la talla, tú rompes con ese ciclo y te conviertes en un transformador de historias. Y allí donde tus padres no lo lograron, lo logras tú para tus nuevas generaciones. Y transformas la historia haciendo la revolución, comenzando en tu casa, sentando a papá o a mamá en el trono de tus éxitos y diciendo: a ti no te va a cuidar el gobierno, te voy a cuidar yo. En mi casa va a haber siempre una silla donde tú te vas a sentar y un buen plato de comida para honrarte, porque Dios te eligió a ti para traerme a la vida a mí. Dios eligió este canal imperfecto para traerme a este mundo, y por esa razón tú eres respetado en esta casa. La honra no es condicional, no se trata de que él o ella lo hicieron bien o mal, se trata de que Dios los eligió a él y a ella para tenerte a ti. Y eso no lo eliges tú, lo eligió Dios, y si Dios lo eligió, no falló. Y lo sientas ahí, en el éxito de tu vida, una vida bien vivida, una vida de dignidad, una vida de éxito, una vida profesional, una vida de abundancia, una vida de responsabilidad. Y les das un lugar a papá y a mamá, porque como Jesús nos enseñó, primero les obedecemos, luego les respetamos y finalmente cuidamos de ellos hasta que ellos mueran. Si ellos nos limpiaron la caquita, nosotros podemos hacerlo también. Y te puedo asegurar que no hay una prueba más grande para el corazón de un hijo que ser capaz de amar a aquellos que no se merecen amor, pero que Dios dice que hay que amarlos.
Hablaba antes contigo y tú me contabas algo en la mesa mientras desayunábamos y por eso confirmaste esta palabra. Tú no sabías que iba a predicar esto, pero de repente me cuentas una historia acerca de tus padres. ¿Puedes contarlo un momento? Cuando le pedí al Señor mi casa, yo le dije al Señor, pero donde esté yo almorzando, esté mi padre y mi madre, y el mejor cuarto se lo di con su baño privado. Y así aconteció. Tú naciste en una casa con muchas necesidades. Teníamos los tres una cama, teníamos que recoger leña para hacer la comida y teníamos que sembrar para cosechar y luego comer. Y cuando el Señor te dio a ti abundancia y una casa hermosa, tú decidiste que en tu casa hermosa tus papás también iban a estar. Correcto, porque 40 años nosotros estuvimos por todo Santa Cruz como inquilinos, y cuando el Señor Jesús llegó a mi vida, le pedí que el Señor me bendijera con una casa propia. No quería pagar y alquiler, y quería una casa propia, y yo entonces le dije, quiero que donde yo esté comiendo, mis padres estén los dos. Y siempre fue así. Estuvieron y le di todo. Voy a hacer un llamado ahora, pero os he prometido que os iba a contar cómo terminó la historia con mi viejito, ¿verdad? Ponme la foto con mi viejito. ¿Has peleado con Dios alguna vez? Yo peleé con Dios en aquella montaña. Le dije todas las razones por las cuales don Emiliano no se merecía mi perdón. Y Dios me dijo en la montaña todas las razones por las cuales Él me perdonó a mí de todos mis pecados y me amó aunque yo no lo mereciese. Y que si Él me amó de esta manera, Él esperaba de mí que fuese como Él y amase a aquellos que no lo merecían. Y peleé con Dios, peleé con Dios durante un mes entero hasta que me rendí. Y cuando me rendí, regresé a mi casa, abrí la puerta, era de noche porque mi papá siempre se metía en la cama muy temprano. Y le dije, mamá, ¿dónde está papá? Y dijo, está en la cama, no le molestes ahora. Y dije, sí, le voy a molestar. Y abrí la puerta de la habitación de mi padre. Mi padre estaba en la cama. Y yo me acerqué y me puse de rodillas frente a la cama. Y mi padre se asustó y dijo, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Hay un incendio? Y dije, no, padre, estoy yo. Y mi padre se sentó en el borde de la cama. Y yo miré a mi padre y le dije, papá, llevo años sin decirte que te amo. Y hoy te digo, papá, te quiero, te amo con todo mi corazón. Perdóname por haberte deshonrado con mi silencio. Perdóname por haber prometido que te iba a castigar por tus errores. Tú no te mereces mi castigo, te mereces mi honra. Y mi papá, mientras yo decía esto, se puso a llorar. Yo no había visto a mi viejo llorar en años. Y él empezó a decirme, no, hijo, perdóname tú a mí, yo no he sabido, yo quiero lo mejor para ti, pero yo no sé. Y dije, no, perdóname tú a mí, papá. Y él me decía, no, perdóname tú a mí. Yo, no, perdóname tú a mí. Y digo, papá, no vamos a discutir por esto. Y yo le dije a mi viejo, ese viejo que no sabía decir te quiero, ese viejo que no me abrazaba, le dije, bendíceme. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, que me bendigas. ¿Qué? Trae la mano, hombre, pónmela en la cabeza. Y mi padre, que no era un profeta, en aquel momento se convirtió en mi profeta. Y mientras oraba por mí, en una oración sencilla, yo escuché la voz de mi Padre Celestial diciéndome, Itiel, allí donde tu padre biológico no llega, llegaré yo. Tú no tendrás carencia de padre porque tienes un Padre Celestial, y donde Él no ha sabido, yo sé. Pero por honrar a tu papá biológico y recibir su bendición, honrar su posición y amarlo a pesar de sus errores,
yo te doy la llave de tu destino y te vas a convertir en un predicador para las naciones. Y le contarás este mensaje a todos los hijos que te encuentres por el camino, porque yo abro la puerta de tu destino en este cuarto mientras estás de rodillas, perdonando y honrando a tu papá. Y si estoy aquí, fue por esto, por esta decisión que tomé. Ahora, preguntadme si al día siguiente mi padre se convirtió en un hombre cariñoso. Preguntarme, ¿se volvió un hombre cariñoso? Pregúntamelo. No preguntes tonterías. Al día siguiente mi papá seguía siendo igual. Pero ¿sabes quién cambió? Cambié yo. Cambió mi manera de ver al viejo. Hoy mi viejo tiene Parkinson y ya no habla. Le cambiamos los pañales y los médicos dicen que cualquier noche él no despertará porque sus órganos están olvidando los movimientos de vida. Y te digo una cosa, tu papá y tu mamá un día van a morir. Que no llegues a ese momento arrepentido por no haber tenido conversaciones con ellos que debías haber tenido. No les lleves flores a tus padres a la tumba, llévales flores a tus padres ahora, porque en la tumba de nada valen. Pregúntale a tus padres esas preguntas que nunca aprenderás en la universidad. Pregúntales acerca de cómo se vive la vida, qué significa ser un hombre o una mujer de campo, qué significó salir de la pobreza y darte a ti una oportunidad. Pregúntales qué sintieron cuando se enteraron de que tú estabas en camino. Pregúntales si alguna vez oraron una oración por ti. Pregúntales esas cosas que son parte de tu historia, porque cuando tus padres mueran, esa historia morirá con ellos. Conviértete en alguien que rompe el ciclo de silencio y comienza a crear un ambiente de honor en la casa. Conviértete en la persona que representa a Jesús sobre la tierra. ¿Tú quieres cambiar el mundo? Empieza desde tu casa. Y vuelvo a decirlo, este mensaje no trata de avalar a tus padres. Tus padres lo hicieron mal. Pero este mensaje se trata de que tú lo hagas bien. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Y cómo vamos a terminar esta mañana? Es el último sermón que voy a dar en Rap Juve. Es el sermón por el que me vais a amar o me vais a odiar el resto de vuestras vidas. Y tengo un llamado muy radical que haceros esta mañana. Y no es que salgáis aquí para recibir el abrazo del Padre, porque eso ya lo habéis tenido, ¿verdad? Es un llamado para que después de haber recibido el abrazo del Padre, vosotros abracéis a vuestros padres. Y tú dices, bueno, no puedo porque estoy aquí en Rap Juve. Vamos a hacer una cosa, es una cosa loca. ¿A cuántos les gustan las cosas locas? A mí sí, porque son divertidas. Pero si hoy tú quieres tomar una decisión de extender perdón a tus padres, si tú quieres decidir honrar a tus padres, a pesar de lo que eso pueda significar, te voy a pedir que saques tu teléfono móvil. ¿Tienes tu teléfono móvil aquí? ¿Puedes sacar tu smartphone? ¿Puedes sacarlo? Si no lo tienes, no pasa nada porque vas a ir a por él. Lo siento si rompo el programa, ¿vale? Sé que hay poca cobertura aquí, ¿verdad? ¿Hay poca cobertura? Vale, pero ¿tenéis una grabadora aquí? Todos tenéis una grabadora, sin vergüenzas, yo lo sé. Os voy a dar 5 minutos para que grabéis en la grabadora un mensaje de honra para tu papá o para tu mamá. Lo vais a grabar y en cuanto tengáis cobertura se lo vais a enviar. Ay, no, pero es que, escucha, grabas un mensaje de honra a tu padre o a tu madre.
No, pero mi padre me abandonó. Si tu padre ya no está en tu vida, ¿quién ha sido esa persona que te ha cuidado? ¿Hubo alguien? Pues piensa en la persona que te ha cuidado y envíale ese mensaje a quien te adoptó, el que hizo de padre o madre en tu vida, ¿vale? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sé que no quieres, pero ¿cuántos lo van a hacer? Quiero ver tus manos levantadas si lo vas a hacer. A ver, levanta tu mano. Ponte de pie, en silencio, ponte de pie. Ponte de pie. Siento romper el programa, no sé si hay anuncios que había que dar, pero si ya sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? Lo que vamos a hacer es grabar ese mensaje de audio. No vamos a cantar ninguna canción, solo melodía de fondo. Si tú no tienes el teléfono aquí, yo te doy libertad para que te vayas. Ahora cuando cuenta hasta 3, te vayas a tu carpa, agarres el teléfono móvil y grabes el mensaje. Y en cuanto puedas lo envías. En cuanto tengas cobertura lo envías. Probablemente cuando tu papá o tu mamá lo reciban, te escriban de vuelta: hijo, ¿estás bien? ¿Te estás muriendo? Pero tú les dices: no, tranquilo, papi y mami, solamente quería honrar que Dios os eligió para traerme a este mundo. Sin vosotros yo no estaría aquí. Vais a sentir algunos que se os atraganta en la garganta las palabras, pero te puedo asegurar que cuando envíes ese mensaje, tu papá y tu mamá no van a cambiar. Lo siento. Pero ¿sabes quién va a cambiar? Vas a cambiar tú. Y Dios te va a dar una llave para abrir la puerta de tu destino: prosperidad y larga vida. Sé que este no es un llamado de estos de: ay sí, ponme las manos encima. No. Esto es como un puñetazo en el corazón, porque duele hacer esto. Porque quizá llevas años sin decirle nada a tus padres, porque quizá llevas años esperando que ellos te lo digan y no lo han dicho. Pero hoy no se trata de lo que ellos hagan, se trata de lo que tú vas a hacer. Aquí el pastor Gabriel me ha dicho algo maravilloso, que es que hay algunos chicos que tienen a su papá y a su mamá aquí. Entonces no les tienes que enviar un mensaje, porque puedes ir, cuando cuenta hasta 3, donde ellos, corriendo, y les puedes dar un abrazo y decírselo cara a cara. ¿Qué os parece eso? Es más difícil todavía, ¿verdad? Entonces, ¿estamos listos? ¿Se ha entendido? Yo sé que algunos van a estar llorando en sus carpas. Es algo muy sanador lo que va a pasar. Va a cambiar realmente tu destino, y no porque lo diga yo, lo dice el Padre Celestial. Y este es el mejor desafío que puedo haceros para comenzar la revolución, porque la revolución en una Bolivia de padres que han fracasado son hijos que no fracasarán y van a cambiar la historia de una generación para siempre. ¿Entendéis esto? Lo vais a hacer bien. Lo vais a hacer bien. En el nombre de Jesús. Cuento hasta 3. 1, 2 y 3. Vamos. Vamos. Vamos.
tu hija está aquí. Sí, estamos todos juntos en familia. Y ella canta, es levita en este grupo justamente. Qué bien, qué bien, qué bien. Creo que hemos roto muchas cosas nosotros. Lo habéis roto para la siguiente generación. Qué bien. Honramos a mi mamá, mi esposo está allá, también es pastor. Sí, él es Y él la honra también a mi mamá, él la hace caminar. Qué bonito. Y creo que tu palabra se cumplió y quiero que se cumpla más en ella, porque sí quiero ser abuela. Estoy Pues loca por ser hagamos abuela. una cosa, si está aquí el papá, uniros en un momento y consagrad este momento al Señor, porque ella va a llegar donde no llegasteis vosotros y va a empujar a tus nietos Paul, por favor, está ahí. más lejos, más lejos. Qué bonito que ya tu mamá y tu papá rompieron con algo y aún tú vas a llevar eso más lejos todavía. Entonces, que aprovechar. Enloquecida por ser abuela. ¿Ella está casada o todavía? Pues entonces hay que darle tiempo. Estoy enloquecida, así la palabra loca en toda la extensión de la palabra. Pero también las respeto, Dios. El ritmo lo marca ella y el Señor la va a guiar, pero estoy seguro que el deleite de tu corazón se cumplirá. Ella será madre y tú serás Estoy en la abuela. intercesión junto con Mami, Ajá. mi esposo en el diaconado. Y bueno, ella canta en este grupo que está cantando ahorita. Qué bueno. Bueno, os dejo que eso es un momento íntimo. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. No dejes que este momento se te escape. Graba ese mensaje, envíaselo a papá y a mamá. Si papá y mamá están aquí, abrázalos. Padres, poned vuestras manos sobre vuestros hijos y bendecidlos. Hijos, abrazad a vuestros padres. El Señor está con vosotros. Preparando el camino, porque cruzando las veredas y cada vez más disminuyendo